Hola, ¿qué tal? Soy Gamaliel Herrera y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a hablarles acerca de 5 errores que cometí durante mi primer año en la carrera de medicina. El primer error que cometí, y yo creo que el más grande y el que más me afectó académicamente, fue no organizarme. Ojo, cuando digo no organizarme, no me refiero a que no sabía que tenía que estudiar por las tardes o que tenía que hacer las tareas y actividades que me dejaban. Yo tenía muy claras las fechas de entrega de esas actividades y tenía muy claras las fechas de los exámenes que nos iban a poner. El problema viene con las actividades que no están relacionadas con la parte académica. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir. Al inicio del ciclo escolar quería empezar a ir al gimnasio, quería aprender a tocar un instrumento. El problema real está en que yo podía llegar a leer 2, 3, 4, hasta 5 horas. Igualmente podía dedicarle un montón de tiempo a escribir. O luego estudiaba un rato nada más y decía, bueno, voy a descansar un momento. Voy a meterme a Facebook, a Instagram, a ver qué hay. Y me la pasaba horas, se me iba la noción del tiempo. No sabía en qué momento debía dejar de hacer esa actividad que estaba realizando. O incluso con el gimnasio. Podía ir al gimnasio un día, dejar una semana en la que no iba, luego volví a ir, luego otros 3 días y así. No había realmente una organización como tal y ese es el principal problema que tuve. Yo hacía las cosas, yo hacía las tareas que me dejaban, yo estudiaba por las tardes, yo iba al gimnasio de vez en cuando, leía igualmente, escribía, descansaba un rato viendo redes sociales. El problema es que no sabía medir los tiempos, no estaba organizado. Si me hubieran dicho esto desde el principio del ciclo escolar, todo hubiera sido completamente diferente, porque tuvieron que pasar 2 meses en los que estuve haciendo las cosas muy mal para darme cuenta de que tenía que cambiar. Después de esto, decidí hacerme un calendario. Descargué Google Calendar, anoté todas mis horas de clases, anoté la hora que tenía para comer y ya fui organizando mi vida. Puse cuánto tiempo iba a estudiar, de qué horas a qué horas, puse qué días de la semana iba a ir al gimnasio y cuánto tiempo, puse qué momento tenía para descansar, igualmente los fines de semana, puse una hora para ir a hacer la despensa, una hora para cocinar, una hora para lavar la ropa y realmente todo cambió muchísimo desde el momento en que empecé a seguir ese horario. Ya que sabía a qué horas tenía que estudiar, ya que sabía a qué horas tenía que levantarme, todo era mucho más fácil porque no me distraía y me centraba en ese objetivo fijo que tenía. Y ese es el primer error que cometí. Yo les recomiendo que si van a entrar a la facultad de medicina, pongan sus tiempos. Pongan cuánto tiempo hacen de su casa a la escuela, pongan a qué horas se tienen que levantar, pongan qué horas van a utilizar para estudiar, qué horas van a hacer las actividades que les gustan y todo eso. Organícense. El segundo error que cometí fue no estudiar para antes de las clases. A veces por diversos motivos, ya sea que tenía alguna tarea de cierta materia y la hacía, o que tenía otras actividades que hacer, o incluso me daba flojera, yo no estudiaba antes de entrar a ciertas clases. Y al momento de que llegaba y el doctor no se me empezaba a explicar, yo no tenía idea de qué me estaba hablando, no entendía absolutamente nada. Y esas horas que estuve en esa clase fueron un completo desperdicio de tiempo, porque aparte de que no logré entender nada, no hice otras cosas productivas que pude haber hecho durante ese tiempo. Y otro problema que surgía un poco más adelante eran las dudas. Cuando yo unos días después ya estudiaba por mi cuenta, me surgían dudas y yo no podía resolver esas dudas porque el doctor ya había visto el tema y ya lo había dado por concluido. Algunos doctores luego se ponían un poco estrictos, por así decirlo, y si tú les querías preguntar, te decían, yo ya vi ese tema, ya lo di y tú no preguntaste nada cuando estaba dando ese tema. Ya es tu problema si no sabes qué onda porque el tema ya fue dado. Algunos otros sí eran buena onda y sí te respondían, pero ojo, tienen que estudiar antes de entrar a las clases, aunque sea una leída rápida, aunque sea que se aprendan los conceptos que van a ver durante esa clase o de qué les va a hablar, con eso es más que suficiente para entenderlo. Pero es súper necesario, en serio tienen que hacerlo. El tercer error que cometí durante mi primer año de la carrera de medicina fue estudiar unos días antes de los exámenes. Y yo creo que este es uno de los errores más comunes que cometen los estudiantes de medicina, ya que la mayoría de ellos durante la prepa eran los mejores de su salón, los que mayor calificación sacaban. Yo, por ejemplo, en la prepa, con que estudiara un día, 2 días antes del examen, salía con una muy buena calificación. Pero ya estamos en otro nivel, ya no es para nada parecido. Es un nivel completamente diferente y en este caso ya no se puede seguir haciendo lo mismo. Yo lo intenté un par de veces las primeras semanas y los resultados fueron fatales. En un examen estudié como 2 días antes y saqué un 6, la calificación mínima para pasar,
Y en otro examen igualmente como 3 días antes me puse a estudiar y me faltó muy poco para pasar, saqué como 5.8, pero ese examen lo perdí, tuve que ir a final por ese examen. Realmente ya no es lo mismo, tienes que organizarte bien. Igualmente les recomiendo que vayan estudiando todos los días 2 horas, 3 horas, para ir empezando a avanzar, avanzan el tema. Y ya unos 2 días antes del examen, no es para estudiar, es para repasar, para hacer exámenes de simulación, exámenes de prueba, para ver cómo están de conocimientos. Ya no es estudiar como tal, sino que están repasando lo que se supone que ya saben. Y créanme que así van a sacar una excelente calificación. El cuarto error que cometí fue no encontrar un método de estudio efectivo. Igualmente este es un error muy común, lo digo por experiencia propia y por lo que vi con mis compañeros. Yo lo que hacía al inicio era tratar de estudiar de manera pasiva, no aprendía casi nada y era un desperdicio de tiempo. Lo que hacía era leer un capítulo e iba subrayando lo más importante. Después al día siguiente lo volví a leer, a la semana siguiente lo volví a leer, lo más importante. Y es una pérdida muy grande de tiempo y ahorita en medicina sobre todo ya no vamos a tener tanto tiempo para andar haciendo ese tipo de cosas. En prepa podían funcionar porque no había tanto peso de información como ahorita en la carrera universitaria. En medicina sobre todo, que te saturan muchísimo de información. Porque medicina no es tan complicado. El problema es el montón de información que te tienes que aprender. Y como estaba comentando, igualmente algunos compañeros lo que hacían durante las clases era copiar absolutamente todo lo que dijera el maestro. Todo lo que mostraba en diapositivas, todas las imágenes, todo lo que decían, los datos, todo lo copiaban. Y no entendían nada, no ponían atención a la clase. Ya después, a los que sí poníamos un poco más de atención y no andábamos copiando tanto, nos andaban preguntando: oye, yo anoté esto, ¿qué significa? Porque no le entendí. Anoté esto otro, pero no sé a qué se refiere porque andaba copiando el dibujo que estaba en el pizarrón. Y eso, en vez de ayudarlos a estudiar como tal, simplemente lo que hacen es estar copiando otra cosa y después ellos mismos tienen que andar adivinando de qué trataba eso que copiaron, porque ni siquiera entendieron y no pusieron atención a la clase como tal. Y pues aquí no me voy a extender tanto como tal, tienen que buscar un método de estudio efectivo para ustedes. A mí me funcionan mucho las tarjetas de Anki, pero más adelante igual voy a hacer un video específico hablando de los métodos de estudio para la carrera de medicina, por si les interesa. Y el quinto y último error que cometí fue no darme tiempo para mí mismo. Esto está muy relacionado con el primero, acerca de la organización. Yo al inicio iba súper bien, las primeras semanas, el primer mes, iba al día, estudiando, pero poco a poco me empecé a ir atrasando y atrasando y atrasando. Y ya cuando estás como la mitad del ciclo escolar, si no te organizaste bien al inicio, estás súper saturado y eso fue lo que me pasó a mí. Si quería salir con una buena calificación, tenía que estar estudie y no tenía tiempo para absolutamente nada más. Eso realmente mermó mucho mi salud mental. Durante las vacaciones de diciembre me dio un bajón terrible, no quería hacer absolutamente nada, me la pasaba dormido casi todo el día, casi no quería comer y fueron muchos factores que se juntaron. Estaba lejos de mi familia, en una ciudad que era completamente desconocida. Tampoco podía salir mucho con mis amigos porque igualmente ellos estaban con las cosas de medicina, cada quien a su ritmo. Y pues unos meses más adelante decidí ir al psiquiatra y me diagnosticaron depresión. Si van a entrar a la carrera de medicina, lo más importante es organizarse. Organícense. ¿A qué horas van a estudiar? ¿A qué horas van a comer? ¿A qué horas se van a dormir? ¿A qué horas se van a levantar? Y en esa organización, en ese horario que van a hacer, incluyan algo que les guste. Si les gusta dibujar, si les gusta pintar, tocar algún instrumento, cantar, algún deporte al que se quieran meter o si les gusta ir al gimnasio, pónganlo. Es muy necesario y es muy importante que cuiden su propia salud mental. Porque la carrera de medicina es increíblemente larga y realmente nunca se deja de estudiar medicina. Siempre hay que estar actualizándose, estudiando, porque cada día se hacen nuevos descubrimientos y toda la vida vamos a estar estudiando. Pero tenemos que aprender a convivir entre el estudio y nuestra vida personal porque no podemos descuidar esta última. Bueno, esos fueron los 5 errores que cometí durante mi primer año de medicina. Espero que les hayan servido y si tienen algún comentario o algo que me quieran decir pueden dejarlo aquí abajito. Nos vemos hasta la próxima.